Ok, jóvenes, vamos a continuar con un tutorial más. En este caso va a ser un tutorial donde explicamos el manejo de cadenas y cómo podríamos convertir una cadena o un carácter a su código ASCII. El problema se llama divisores de una cadena. ¿De qué trata este ejercicio? En este ejercicio se trata, o lo ideal es buscar, teniendo una palabra que tú escribas, la que tú quieras, se convierta a un número, porque cada letra tiene una equivalencia en código ASCII. Hagas la suma total de esos números y encuentres cuántos divisores tiene. Recordemos que un divisor es cuando se divide este número entre otro y su residuo es cero. Es decir, por ejemplo, 292 entre 1 es completito, entonces no hay nada de residuo. Entre 2 pasa lo mismo, entre 4 y así sucesivamente. Pero ¿qué son los códigos ASCII? Los códigos ASCII, perdón. El código ASCII es el código que se utiliza o que la computadora utiliza para poder conocer qué carácter se está representando. Recordemos que un byte son 8 bits y son el conjunto de letras o caracteres que podemos formar con ese byte. Por ejemplo, la letra A mayúscula es el código ASCII en decimal 65, esa es su equivalencia. La letra A en un número decimal es 65. Y así en adelante, si vamos sumando cada uno, vamos a encontrar el código ASCII de cada letra, con su equivalencia. Algo importante que nos dice el problema que debemos de considerar es lo siguiente, que para este caso nada más, la letra A minúscula y A mayúscula deben de valer lo mismo. Es decir, si yo escribo A minúscula va a contar 65, si escribo A mayúscula va a contar 65, y así para cada una de las letras de nuestro abecedario. Ahora, primero, ¿qué tenemos que hacer y cómo se va a estar trabajando? Vamos a declarar, ya tenemos la plantilla creada. ¿Cómo yo declaro para leer una cadena? Primero lo debo de declarar como algo como char, y en este vamos a tener, por ejemplo, en el char que se está haciendo una cadena, así le voy a poner, cadena, y le debemos de poner entre corchetes un número máximo de caracteres que pudiera aceptar esa cadena. Eso es lo que debemos de hacer porque normalmente cuando trabajamos cadenas como tal o strings, es como si tuviéramos el arreglo y en cada posición del arreglo automáticamente se va asignando un carácter para una futura lectura. Ahora, ahí lo definimos. ¿Qué más necesitamos para este ejercicio? Necesitamos una variable entera que va a ser la suma, es decir, ya cuando yo sume todos los códigos ASCII, la voy a empezar en 0. ¿Qué más es lo que debo de tener con este problema? Aparte debo de tener, por ejemplo, el tamaño de la cadena. Ahorita vamos a ver por qué es un número entero, para saber si yo escribí 4 letras, 5 letras, 10 letras, etcétera. Y voy a tener una variable que es la equivalencia de ese carácter en código ASCII. Cuando yo quiero hacer una lectura de una cadena, debemos de recordar, por ejemplo, si yo escribo sein y la variable, solamente te lee un carácter, o lee el primer carácter si yo se lo fuera como un char. Si yo quisiera tener toda la línea, es decir, todo lo que escribí, y se almacenara en una variable, lo que debo de hacer es poner sein.getLine, después el nombre de la variable, en este caso es cadena, y el tamaño que yo ya le definí para esa variable. Con esto, con esta línea de comando, todo lo que yo escriba en un renglón se va a guardar en la variable. Después de que ya tenemos eso, lo único que necesito saber es qué tamaño tiene la cadena que yo escribí. Por ejemplo, si yo escribo que el tamaño es igual a strlen, que sería string length o tamaño de la cadena, y pongo la variable donde está almacenado, lo que va a hacer es que va automáticamente, esta función me está leyendo el tamaño total de la cadena y como es un número, lo asigna a la variable tam. Ya con eso leo el tamaño de mi cadena. Ahora, normalmente lo que utilizamos para hacer un recorrido, cuando ya sabemos que empieza en un punto y termina en otro punto, es decir, son iteraciones finitas, lo que normalmente hacemos es un for. Voy a poner que i va a empezar en 0, mientras i es menor que tamaño. ¿Por qué lo manejo así? Recordemos cómo manejábamos los arreglos. Lo manejábamos así porque la primera posición, como normalmente manejamos un arreglo, es la posición 0. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora, lo que yo voy a hacer es que el valor en ASCII va a ser igual a la cadena en la posición i.
Por ejemplo, voy a poner aquí, si yo tengo esto y aquí escribí la letra A, aquí voy a estar leyendo lo que hay en esa posición, la primera sería la 0, y lo va a convertir directamente a número. Entonces, automáticamente me va a poner que ese valor aquí, ahora el ASCII es 65. Pero, ¿qué pasa? Vamos a checar lo siguiente. Por ejemplo, voy a abrir aquí en el navegador. La letra A mayúscula es 65, pero la A minúscula es 97. Entonces yo tengo que encontrar la diferencia para que siempre me asigne el número 65. Es lo que vamos a poner ahorita, por ejemplo. Y también es bueno checar que la última letra de mi abecedario es la 90. Quiere decir que si yo al momento de teclear en la línea pongo una A minúscula, va a ser mayor que 90. Lo que yo voy a hacer es que cuando los números, cuando haga la conversión y el número sea más grande que 90, le va a hacer la resta para que quede la equivalencia como se está mostrando en las mayúsculas. ¿Qué es eso? Si yo pongo que aquí el mi ASCII es mayor que 90, lo único que debo de hacer es que el valor del ASCII va a ser menos igual a 32. Es decir, si por ejemplo puse 104, le resta 32 para que sea su equivalencia en la mayúscula, que es como me lo está pidiendo el problema. Y después de eso yo nada más tengo que hacer que la suma va a ser igual, o se le va a sumar lo que yo tengo en el ASCII. Por ejemplo, si la suma vale 0, le va a sumar 65. A los 65 le suma el nuevo valor, y así sucesivamente es como va a ir trabajando. Después, lo único que tengo que hacer es encontrar los divisores. Voy a declarar una variable que se llame divisores y va a empezar en 0, porque al inicio yo no tengo ningún divisor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, si mi suma diera 100, tengo que hacer algo que empiece desde 1, llegue hasta el 100, para ir encontrando los divisores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, primero va a ser 100 entre 1, a ver si hay un divisor. Luego 100 entre 2, 100 entre 3, 100 entre 4, 100 entre 5, y así para cada uno para poder encontrar los divisores. Ahora, aquí lo único que tengo que hacer es también un for, donde empieza en 1, en este caso va a ser en 1, no lo voy a poner en 0, no voy a dividir entre 0, mientras sea menor que la suma, porque yo no puedo llegar a un número más grande. Acuérdense que vamos a encontrar los divisores de la suma de los códigos ASCII y más. Después de eso, nada más tengo que poner que sí sería la suma por ciento i. Ahí es, acuérdense, el módulo nos sirve para saber si tenemos residuo o no. Si al hacer esa operación el residuo es 0, quiere decir que sí es un divisor. Entonces, divisores, lo aumento y ya con eso voy a ir incrementando para saber cuántos divisores tenemos. Al final de ejecutar todo esto, nada más debo demostrar como salida divisores. Ok. Voy a compilar. Ya esperamos nada más que compile. Lo ejecuto. Y en este caso voy a copiar el ejemplo que viene aquí en la plataforma. En la plataforma viene este ejemplo. Lo copio. Copié otra cosa. Perdón. Sería hola con A minúscula. Hola. Así. Me da 5, me faltó un divisor. Ya, es que aquí estoy llegando hasta un número antes de la suma, sería menor o igual. Compilo y ejecuto. Hola. Son 6 divisores. Vamos a revisar el código. Yo ya lo había hecho, ya me había dado correcto. Entonces, copiamos todo nuestro código. Perdón, estamos con la máquina virtual y puse un Command C, y aquí para que sea con Windows tendrá que ser Control, no Command. Control C. Hacemos el envío. Ponemos el lenguaje. También, si a veces dejan el 11, C++11, muchas veces no te marca error. Quiere decir que está correcto. Vamos a esperar y ahí está, ¿no? Respuesta correcta.
Ahí lo único que podemos observar es que es una forma muy simple de manejar el código ASCII con los caracteres. Espero les sirva de ayuda. Los demás problemas también están un poquito sencillos. El más complejo es el de experimento de exploración. Entonces espero lo puedan resolver. No olviden dar like al canal, suscribirse y por ahí si tienen alguna duda mándenme un correíto y trataremos de resolverlo lo más pronto posible.